Iglesia, muy buenos días, bienvenidos. Les invito por favor a que todos nos pongamos de pie, vamos a alabar a nuestro Señor, a nuestro buen Dios. Y bueno, estemos meditando, gracias al Señor por su palabra, gracias por los expositores, Osquitar, gracias al Señor por tu vida, porque el Señor nos muestra lo que es la iglesia, el significado de la iglesia, lo que debemos hacer como iglesia. Debemos tener una comunión como iglesia, debemos servir al Señor, cumplir un mandato que Él nos ha dado de ir a evangelizar, a compartir su santo evangelio por todo el mundo para que muchos más conozcan al Señor, de su gran amor. Bueno, como es costumbre, hoy día domingo quiero que por favor levante las manos a aquellas personas que por primera vez nos visitan el día de hoy. ¿Quién? María Fernanda, bienvenida. A la cuenta de 3 le vamos a dar la bienvenida a María Fernanda. 1, 2, 3. Bienvenida. Gracias al Señor por tu vida, bienvenida. Y bueno, primeramente vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Nos vamos a disponer a fijar nuestros corazones en aquel que es digno de suprema alabanza, a quien que hemos venido a orar. Dios, mi Señor y Padre amado, te agradecemos, Señor, porque tú nos has traído delante de ti, Señor, hoy en lazos de amor, por tu infinita misericordia, por tu inmenso amor es que estamos aquí. Gracias por traernos con bien, porque, Señor, tú te glorificas en medio de tu iglesia. Y Señor, ayúdanos a que sean nuestros ojos puestos en ti en todo tiempo, en todo momento, que sea tu santo nombre glorificado, que podamos, Señor, alabarte como consecuencia y resultado de nuestra relación contigo durante toda la semana. Que seas tú glorificado, Señor, y que nosotros menguemos para que tú sigas creciendo en nosotros y tu voluntad, buena, santa y perfecta, siga orando en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y oramos en tu bendito y precioso nombre, nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús. Amén. Amén. También quería darle una bienvenida especial a aquellos hermanos que nos acompañan por el Zoom, que no pudieron acompañarnos el día de hoy, pero que siempre están ahí dispuestos a glorificar el nombre del Señor, y también a aquellos invitados que por primera vez nos acompañan por el Zoom, por las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida. Esta es su casa. Y también tenemos un evento muy importante el día de hoy. Quiero por favor que levanten la mano y que pasen aquí adelante todas aquellas personas que estén cumpliendo años durante este mes de febrero. Les invito por favor a que nos ubiquemos aquí adelante. ¿Quién dijo yo? Mi hermano Víctor. Muchas gracias. Qué bendición. A ti. Elizabeth. A mi hermana. Clau. César. Qué bendición. Gracias al Señor por sus vidas. Bueno, le damos gracias al Señor por un año más de vida que les da, grandes y chicos. Y que el Señor siga recibiendo la gloria por medio de sus vidas. Exaltemos el nombre del Señor y démosle gracias por este año más de vida que les permite y que podamos vivir en pos de su palabra y su voluntad. Cantemos feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, a fin de otro año hermoso te permitió llegar.
Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Feliz cumpleaños, un aplauso. Gracias al Señor por sus vidas. Podemos tomar asiento. Gracias a ustedes. Atrás. Bueno, mis hermanos, les invito a que alabemos al Señor con esos corazones dispuestos. Vamos a entonar como efecto, como resultado, como lo hablábamos ahorita en la oración con el Señor, como le decíamos, que sea esta alabanza el resultado de nuestra comunión con Él y que le podamos cantar al Señor de corazón por su misericordia, porque sus bondades son nuevas día tras día. Filipenses 3, 12, 14 nos dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigamos a la meta y estemos firmes día tras día, porque es un camino de santificación que llevamos durante este camino de peregrinación en esta vida que tenemos, y es día tras día que podemos enfocarnos en su palabra y hallar su amor y misericordia y mantenernos porque Él así lo dispone, porque Él así nos lo permite, no por nosotros, sino por Él. Cantemos La meta es llegar. Un corazón con ganas de crecer, cargado de esperanza que descansa en Él. Una canción mi vida debe ser, llena de alabanza, pura fragancia a Él. Una visión para el mundo alcanzar, una misión que nunca se va a terminar. Solo una meta hay que alcanzar. La meta es llegar, el premio alcanzar, pelear la batalla hasta el combate final. La meta es llegar, el premio alcanzar, hasta que me muera o Él me venga a buscar. La meta es llegar. Lazos que aquí yo pude edificar, el tiempo y la distancia no podrán quebrar. Pasos que di con fe y seguridad, confiando en sus promesas y su fidelidad. Años que Dios me quiso regalar, años
años que se terminan o acaban de empezar. Solo una meta hay que alcanzar. La meta es llegar, el premio alcanzar, pelear la batalla hasta el combate final. La meta es llegar, el premio alcanzar, hasta que me muera o Él me venga a buscar. La meta es llegar, el premio alcanzar, pelear la batalla hasta el combate final. La meta es llegar, el premio alcanzar, hasta que me muera o Él me venga a buscar. La meta es llegar. Amén. Bueno, recordando una vez más que hemos venido a orar al Señor, la siguiente alabanza a su nombre, tal cual lo dice, vengo a orarte. ¿Y por qué? Por el resultado de esa comunión con el Señor durante la semana, durante día tras día, y principalmente por su misericordia de amor que nos tiene hoy día reunidos. Alabemos al Señor. Cantamos. Oh luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver. Belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi
vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Amén. Recordamos una vez más aquello que el Señor Jesucristo hizo por nosotros allí en la cruz. Después de su muerte, Él no se quedó en la tumba, Él resucitó, ascendió a los cielos, fue exaltado en majestad y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y podemos y sabemos y tenemos la certeza de que Él regresará un día y que en este momento se encuentra intercediendo por nosotros en todo tiempo. Sabiendo eso, independientemente sea cual sea nuestra situación, podemos confiar en Él, podemos confiar que sus promesas son ciertas y que es por Él que estamos aquí nuevamente, que solamente por Él tenemos el privilegio de estar aquí de pie alabando y dándole gloria a su santo nombre. Cantemos nombre sobre todo. Cantamos. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono hoy. Se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad.
que crucificado fue. Sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará, Señor. Has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Una vez más. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es, nombre sobre todo es. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Podemos tomar asiento, mis hermanos, por favor, y continuamos con nuestro tiempo de enseñanza. Niños y niñas, nos vamos a dirigir, por favor, con las maestras. Vamos a tener nuestra clase dominical. Bueno, mis amados hermanos, entonces seguimos y continuamos nuestro estudio estamos en la carta a los romanos. ¿Qué trajo hoy? ¿La Biblia? Bueno, por favor, un corazón dispuesto. Qué bueno escuchar la palabra y estar reunidos para aprender juntos, unánimes, y qué bueno poder glorificar el nombre de nuestro Señor como iglesia. Hoy tenemos predicador invitado, lo traemos de muy, muy lejos. Entonces, para que, porfa, si hay problemas de idioma, si hay algo que no interpretan, al final pueden estar manifestando. Creo que va a haber subtítulos en español. ¿Sí? Mi hermano Víctor, por favor. Gracias a Dios por la vida de este siervo. Y bueno, hoy nos comparte la palabra de Dios y qué bueno ver la gracia de Dios, la evidencia en cada uno y lo que está haciendo en nuestras vidas y nuestros corazones. Vamos a orar, los invito a que nos pongamos en pie, vamos a colocar este tiempo en manos del Señor y bueno.
Padre, te damos gracias, bendito Señor. Gracias, Señor, por la vida, por la provisión de tu palabra, por tu iglesia, Señor, a la cual nos has incorporado a través de la obra de tu Hijo amado, Señor, en la cruz del Calvario. Hoy, una vez más, Señor, reconociendo juntos, Señor, una misma fe, un mismo bautizo, Señor, una misma esperanza viva, y juntos cantando, adorándote y también anhelando escucharte a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que dirijas y guíes a este siervo tuyo. Gracias, bendito Señor, por su vida, por su denuedo, por lo que estás haciendo. Y una vez más, Señor, nuestro corazón dispuesto a que tú, Señor, sigas transformándonos en el poder de tu palabra. Padre, a ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Gracias, mi hermano pastor. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Amén por eso. Bueno, mis queridos hermanos, estamos estudiando la carta a los romanos, ¿verdad? Entonces, para las personas que tal vez nos visitan por primera vez, a los amigos, a los familiares, a las personas que están en el Zoom, rápidamente estamos haciendo un estudio sistemático, versículo a versículo, de la carta a los romanos, pelando como una cebolla esa revelación de Dios, un versículo a la vez. Entonces, quedamos en el último domingo, en el capítulo 2 de Romanos, en el versículo 16. Y antes de comenzar, hermano, quiero hacerles una invitación y una recordación, una exhortación amorosa de mi parte. Es mía de mi parte para ustedes. Yo les aconsejo, yo les pido en el amor de Jesucristo, hermanos, que traigan una Biblia de papel en lo posible. Hermanos, eso es una petición que yo les hago de todo corazón. Traigan su Biblia de papel, que suenen esas hojas en medio del servicio, y yo sé por qué se los digo, en algún momento me lo van a agradecer. Está bien por la tecnología, está bien por los celulares, pero es una recomendación de mi parte. Bueno, mis hermanos, traigan su Biblia de papel. Hermanos, quizá hay personas que les da pena en la calle que los vean con la Biblia. No sé si ese es el caso de ustedes, yo creo que no, pero siempre es mejor tener la Biblia de papel para poder subrayar, repasar, revisar, etc. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, dicho esto, voy a decir como Pablo para ustedes: gracia y paz del Señor Jesucristo y de Dios para ustedes en este día. Vamos a leer Romanos 2 y vamos a leer del versículo 17 al 29. Dice así, en mi Biblia dice los judíos y la ley. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niño que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios bendiga su santa palabra. Oremos, hermanos. Buen Dios, alto y sublime,
Te adoramos, Señor, en esta mañana y te bendecimos. Padre, venimos a ti con un corazón deseoso de conocer tu verdad, tu instrucción, tu consejo. Padre, te pedimos que por la acción del Espíritu Santo que nos diste, derribes toda altivez y todo orgullo que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra. Reconocemos, Señor, que necesitamos tu palabra en nuestras vidas para vivir una vida como la que tú dices que debemos vivir los que creemos en ti, es decir, dando evidencia de gracia en nuestras vidas, en todos aquellos que nos ven. Así que ayúdanos, Señor, ponemos esta palabra y este tiempo en tus manos, porque te lo pedimos en el glorioso y bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, y la pregunta de entrada de este pasaje de Romanos, de esta sección de Romanos tan bonita, es ¿por qué vivir en pecado? Esa sería como la pregunta de entrada, ¿por qué vivir en pecado? Hasta este punto hemos visto o aprendido varias cosas del libro de los Romanos, ¿cierto? Y la primera cosa que hemos aprendido es que Pablo trae el remedio eficaz contra la gran pandemia del mundo, y no es el coronavirus. La gran pandemia del mundo es el pecado, hermanos. Y Pablo, en esta carta a los Romanos y en esto que hemos visto hasta ahora con el hermano, con el pastor Héctor, nos trae el remedio para esa pandemia y es el Evangelio. ¿Listo? Él trae el Evangelio y comienza a hablar del Evangelio y de las virtudes del Evangelio, ¿cierto? Y comienza Pablo en Romanos a introducir doctrina pura para nosotros, hermanos. La carta a los Romanos es una carta que destila doctrina por donde usted la mire, ¿cierto? Y en el verso 1 del 17 vimos algo supremamente importante, hermanos. Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, Pablo utiliza en Romanos un lenguaje judicial y eso es algo muy bonito porque como ya lo vimos en la primera sesión, si mal no recuerdo, el lenguaje judicial tiene una ventaja y es que es preciso y exacto y muy pocas veces da interpretación como que se va por las ramas, sino que es directo y conciso. Entonces, Pablo, con lo que hemos visto, deja entrever, comienza a enseñar unos términos importantes para nosotros como es la justicia de Dios, que hasta ese momento también creo que para los judíos y para sus oyentes era algo nuevo, ¿cierto? Entonces, cómo la justicia de Dios se revela por fe y para la gloria de su nombre, ¿cierto? Entonces Dios es un Dios justo y Él no tendrá por inocente al culpable. Con eso en su mente, piense ya hacia dónde se dirige Pablo, ¿cierto? Y en la última lección vimos que aún sin la ley, un hombre puede tomar la decisión de hacer lo correcto, ¿cierto? De optar por lo bueno y no por lo malo. Pero para nosotros los creyentes, hermanos, Dios nos insta en este punto de nuestra vida de creyentes. Miren, hermanos, ser creyente no es haber pasado de las bancas de la iglesia católica a las bancas de la iglesia evangélica y usted seguir siendo el mismo. Eso no puede ser, hermanos. Y eso es lo que va a exhortar Pablo en toda esta sección de Romanos a los judíos, que pues ciertamente tenían la ley y todo, pero no hacían lo que ella decía. Entonces, prediquémonos primeramente a nosotros, porque Pablo nos va a exhortar en ese sentido. Es decir, que va a ser muy enfático en el tema del pecado y el pecado en nuestras vidas, y cómo el pecado es un estorbo que no nos deja avanzar en el conocimiento y en la gracia de Dios. Es decir, mientras usted no abandone su pecado, mientras usted no confiese delante del Señor que verdaderamente quiere dejar su pecado, pues no va a avanzar, hermano. Simplemente no va a avanzar porque usted tiene algo ahí y la Biblia nos exhorta a confesar y luego abandonar, ¿verdad? Entonces, Pablo sigue insistentemente diciendo o haciéndole caer a sus oyentes que son pecadores y que somos pecadores, ¿cierto? Y hay dos razones por las que él lo hace. Y la primera razón es que el evangelio de la justificación, que es solamente por gracia y es solamente mediante la fe, no va a venir a nuestras vidas, hermanos, a menos que tengamos un sentido profundo de lo que es el pecado, lo entendamos. Porque usted le pregunta a las personas, ¿usted es pecador? Yo no. Yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo no engaño. Pero hay otro montón de cosas que
por lo que dice la Biblia, nos hacen ver que nosotros realmente estamos separados de Dios por causa del pecado. Y la segunda razón por la que yo creo que Pablo insiste mucho en esto, ¿cierto? Es porque esa demostración de la pecaminosidad en nosotros somos resistentes al pecado. Es decir, uno realmente nunca va a terminar de aceptar que es malo, sino que uno dice, bueno, yo no soy tan malo. Yo no soy como ellos. Yo soy más o menos de los buenos, ¿sí? Como que esa resistencia que tenemos de aceptar el pecado en nuestras vidas. Hay un montonón de pecados, ¿cierto? Que nos condenan a nosotros. Debe ser por lo que Pablo sigue insistiendo en hacerle caer en cuenta a sus oyentes de lo que es el pecado. Y mire, voy a contarles algo rápidamente que investigué. La Universidad de Boston en Massachusetts, en Estados Unidos, hizo un estudio para determinar qué tanto las personas aceptan el pecado en sus vidas o cómo lo ven. Y él para eso tomó una muestra de creyentes católicos, ¿cierto? Fieles católicos, por un espacio, lo han sido por más de 20 o 30 años, y un grupo de cristianos. Y él hizo un estudio rápido, ¿cierto? No tan rápido, de cómo el pecado era aceptado en la vida de estas personas. Y él se dio cuenta que en la Iglesia Católica el sacramento que ellos llaman de la confesión, ¿cierto? En las personas cada vez ha sido menos recurrente, ¿cierto? Pero no porque entiendan lo que dice la palabra, que nosotros nos confesamos delante de Dios, ¿cierto? Y abandonamos el pecado, sino porque la gente, cuando terminó el estudio, él determinó que definitivamente la gente no se siente tan mala. Entonces dice, pues yo no me confesaba hace un año, pues que ya realmente yo tengo que confesar. ¿Qué le cuento a este hombre? Yo soy una perita en dulce, yo no tengo que confesar. Entonces, eso a grandes rasgos fue lo que concluyó ese estudio que hizo este filósofo en la Universidad de Massachusetts, ¿cierto? Y cuando él le preguntó a las personas, bueno, ¿por qué usted dejó la confesión? Dice, bueno, pues realmente yo no tengo que confesar, no sé qué confesar, yo realmente me examiné y yo, digamos, como que paso el examen, ¿listo? Eso fue lo que vimos en los servicios pasados, cuando aprendimos que el estándar moral de los hombres siempre nivela por lo bajo, ¿cierto? Pero el estándar moral de Dios es alto y es inalcanzable para nosotros. Entonces, el hombre, en su afán de sentirse no tan pecador, le gusta nivelar por lo bajo, ¿cierto? Y como consecuencia de eso, es incluso capaz de crear un ídolo, lo vimos aquí, ¿cierto? Un ídolo que pues me acepta y me pasa todas mis cosas porque pues está hecho a la medida, yo mismo lo hice, entonces como que él me pasa y me acepta todo, ¿cierto? Y luego cuando se le pidió a un grupo de creyentes, confesos, ¿cierto?, que hicieran un ensayito anónimo acerca de su lucha personal con el pecado, ¿cierto? O sea, qué luchas habían tenido en el transcurso del mes, de la semana, de sus días, para batallar contra lo que era hacer lo correcto y lo incorrecto, ¿cierto? Entre lo bueno y lo malo. La mayoría de los creyentes no fueron capaces de hacer esa tarea simple. Es decir, ellos comenzaron a hacer un ensayo y no lo pudieron completar. Y también les preguntaron, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no pudiste terminar el ensayo? Y ellos dijeron, y la verdad, sin ironía por lo que dice el estudio, nosotros no hemos hecho nada incorrecto. O sea que miren que unos y otros tenían el mismo problema y era una baja aceptación de la pecaminosidad en sus vidas, ¿cierto? Entonces, aquí lo que se ve inicialmente es mucha autoestima, pero poca conciencia. ¿De qué? Del pecado, precisamente. Y la ausencia de esa sensación de pecado en las personas, o sobre todo en ese grupo de creyentes, pues parece muy extraña, ¿cierto? Si consideramos justamente eso, que llevaban mucho tiempo siendo creyentes. Y ahora yo le pregunto a usted, hermano, que me escucha, ¿se ha examinado? Haga un ensayo acerca de su batalla íntima con el pecado, con aquello entre hacer lo bueno y lo malo. Hágalo como tarea y no me cuente a mí, reflexione usted a ver cómo le va con eso. Porque realmente nuestra pecaminosidad es tan pecaminosa que no nos permite ni siquiera aceptar que verdaderamente nosotros somos pecadores delante de Dios. Entonces,
realmente nos resistimos a reconocer el pecado en nuestras vidas, ¿cierto? Y una de las razones principales por las que Pablo persiste en demostrar eso precisamente, ahí en Romanos 1:3, él lo toca, ahí en Romanos 1:3 él dice, perdón, no, es más adelante, perdón, es que esa resistencia que nosotros tenemos para aceptar el pecado, es eso, justamente es una resistencia tenaz, difícil y sin la cual, sin el Espíritu Santo, nosotros no vamos a ser capaz de aceptar. Somos como escapistas, hermanos, ¿sí? Encontramos vías para evadir ese asunto de aceptar la pecaminosidad en nuestras vidas, ¿cierto? Nosotros tratamos de desmarcarnos del pecado, de alguna manera lo hacemos hábilmente, nos desmarcamos del pecado para decir, bueno, no, finalmente yo no soy tan malo, ¿y esto? Pero si su pecado y las cosas que lo agobian como consecuencia del pecado no lo quebrantan, hermanos, hay algo malo en nuestras vidas. Es decir, que nos contriste realmente el haber hecho cosas malas contra Dios, tener malos pensamientos, malas actitudes, tener sentimientos negativos, raíces de amargura y todas esas cosas que menciona la Biblia, ¿cierto? Porque ese quebrantamiento y esa humildad son el camino de un creyente hacia la santificación. Es decir, si uno comete un pecado y no siente quebrantamiento en sus vidas, es porque está encallecido y va por mal camino. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente, lo convence de pecado, ¿listo? Y de que necesita la justicia de Dios. Y miren que Pablo, él está apuntando realmente, eso nos lo va a explicar más adelante el hermano Raúl, él está apuntando a Romanos 3:9, y yo me voy a meter un poquitito ahí solamente para mencionarlo. Dice Pablo, ¿y qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, que los gentiles. Y él dice, no, en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos pecamos, hermanos. Todos tenemos ese problema con el pecado. ¿Listo? Entonces, Pablo insiste por eso en que sus oyentes y por consecuencia nosotros también nos percatemos o aceptemos realmente de una manera consciente que necesitamos el evangelio de la justificación todos los días, hermano. No es cada que vengamos a la iglesia, sino que todos los días necesitamos este evangelio de la justificación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es por gracia y es mediante la fe. Entonces nosotros ponemos nuestra fe en el lugar correcto, que es la palabra de Dios, que es en Jesucristo, y por la acción del Espíritu Santo nosotros comenzamos a tener conciencia de ese pecado y podemos empezar a superarlo. ¿Listo? Entonces Pablo enfrentó esa resistencia, ¿cierto?, entre los judíos, pero también nosotros los creyentes consumados podemos tener esa resistencia, hermanos, ¿cierto? Y esa resistencia es la suposición de que si tenemos el evangelio, si tenemos la revelación, si hemos aprendido cosas de la Biblia que evidentemente otras personas de otras religiones no conocen, ¿cierto?, podamos caer en la falla, en el error y en el pecado de los judíos de no predicarnos primero a nosotros y sí estar predicándole a los demás. Y el pastor Héctor nos lo explicó aquí con el ejemplo de la viga en el ojo, ¿verdad? Uy, que esa viga que usted tiene es tremenda, desde aquí se le ve, pero no es capaz de ver la paja en su propio ojo. Entonces, ahí hay otra pregunta: ¿corregir a otros o arrepentirse? Esa debería ser como un entremés de reflexión. ¿Corregimos a otro o primero nos arrepentimos? ¿Cierto? Y aquí en el versículo de Romanos 2:17, ¿cierto?, Pablo también está apuntando hacia otra cosa que está ahí en el primer versículo del capítulo 3. Dice, ¿qué ventaja tiene el judío?, se pregunta Pablo. ¿De qué le aprovecha la circuncisión? Y él mismo se contesta en el versículo 17, pues mucho y de muchas formas, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién? A los judíos. Ahorita Oscar nos explicó cómo los judíos tenían el privilegio de que les fue revelada la palabra y ellos tenían que ser luz a las naciones del mundo. Entonces, ciertamente que hay un privilegio para ellos, ¿cierto? ¿Qué ventaja tiene el judío? Pues mucho, ¿cierto? Porque a ellos les fue confiada la palabra. Aunque miren que todo no es malo y Pablo no está, digamos, como tan recalcitrante con ellos porque él reconoce varias cosas, ¿cierto?
Entonces, él comienza diciendo en el 17, tienes el sobrenombre de judío. ¿Alguna vez le pusieron un sobrenombre, hermanos? A mí sí. Y los sobrenombres a veces son odiosos, porque los sobrenombres lo que quieren es exaltar pues algún defecto físico o alguna cualidad de las personas. Entonces, no sé, si hay una persona que tiene la cabeza grande, le dicen cabezón y le están diciendo cabezón todo el tiempo, como para recordarle eso. Entonces, Pablo aquí de manera sarcástica le dice, tú tienes el sobrenombre de judío, es decir, yo sé que eres judío, pero para ti eso es como un sobrenombre porque no parece que lo fueras, ¿sí? Así funciona el apodo. Entonces, y él hace una listica, ahí rápidamente, aunque ustedes no lo crean, en el versículo 17 y 18, él hace una pequeña lista de 4 cosas y les dice, mírelo ahí en versículo 17 y 18, hermano. Tú, dice, te apoyas en la ley, primero. Segundo, te glorías en Dios, ahí está. Tercero, conoces su voluntad. Y cuarto, apruebas lo mejor. ¿Listo? Pablo hace esas 4 afirmaciones entre los versículos 17 y 18, como diciendo, miren lo que ustedes hacen, se apoyan en la ley, se glorían en Dios, conocen su voluntad y aprueban lo mejor, ¿cierto? Y les dice por qué, o que él entiende por qué ellos hacen eso. Dice, instruidos en la ley, instruidos por la ley. Si ven que ahí estaba metido entre el versículo 18, dice, e instruidos por la ley, apruebas lo mejor. Digamos como que si se lee de atrás para adelante, por así decirlo, ¿cierto? Podría decir, instruido por la ley, apruebas lo mejor, conoces la voluntad de Dios, te glorías en él y te apoyas en la ley. Si usted lo lee de atrás para adelante, es como que se entiende un poquito mejor. Entonces, Pablo les dice, claro, ustedes tienen un privilegio y es que nosotros los judíos, porque él era judío, recibimos, instruidos por la ley, tenemos ese privilegio de haber recibido la ley de parte de Dios, ¿cierto? Entonces, Pablo lo que quiere es ir a atacar ese fanfarroneo de los judíos, ¿cierto? En el pasaje, por tener ellos la posesión de la ley, porque les fue entregada. Porque los judíos en el tiempo de Pablo eran personas extremadamente orgullosas. También lo dijo ahorita mi hermano Oscar cuando estábamos estudiando el tema de la iglesia. Los judíos eran supremamente arrogantes y altivos por el hecho de que ellos fueron el pueblo escogido de Dios, ¿cierto? Como el niño mimado y berrinchoso que la mamá le da de todo y lo consiente, y entonces él se siente orgulloso porque su mamá lo protege y le da todo lo que él quiere. Entonces, los oyentes de Pablo son judíos bíblicos, o sea, eso es innegable, ¿cierto? Son apegados a la ley y Pablo pues está de acuerdo con ellos en eso, en que ellos verdaderamente tienen celo por la palabra, pero ya vamos a ver que no es conforme a lo que Dios dijo que tenían que tener celo. Hay algo incorrecto. Pero ¿y de nosotros qué, hermanos? De nosotros, los creyentes bíblicos, ¿cierto? Lo que debemos hacer es desde ahí, desde las sillas en las que estamos sentados, descubrir, oiga, si estaba algo mal con ellos, ¿será que hay algo que anda mal conmigo? Como creyente, ¿cierto? Porque los judíos no está mal que se apoyaran en la ley y que confiaran en la fiabilidad de la ley o que se gloriaran en Dios, eso no tiene nada de malo, ¿cierto? O que quieran conocer la voluntad de Dios y aprobar lo mejor de ella. Pero sí hay algo en lo que todo esto va mal, y es que una persona, sea judía o sea creyente como nosotros, una persona ante los ojos de Dios, hermanos, es pecadora o es hipócrita cuando dice y no hace. Y eso también nos lo explicó ahorita Oscar. Es decir, nosotros somos llamados a decir el evangelio, pero a hacerlo también. No sea que, como lo explicó también Oscar, que tuvo mucho que ver con el tema, los demás blasfemen de Dios por causa de lo que nosotros hacemos. Como los gentiles blasfemaron del nombre de Dios porque los judíos no hacían lo que ellos mismos enseñaban. ¿Amén? ¿Cómo vamos hasta ahí, hermanos? ¿Se está entendiendo el tema? Es decir, la pecaminosidad nuestra puede ser un obstáculo que soterradamente no nos deja avanzar en la gracia y en el conocimiento de Dios.
Así que esta exhortación y este tiempo en el que el Señor ha dispuesto de su tiempo, de desplazarse hasta aquí, de estar sentado ahí concentrado, no lo perdamos por nada, hermanos. Y pues obviamente el tiempo mío que duré estudiando esto y pidiéndole a Dios que me revelara esa verdad para nuestras vidas, porque de eso se trata, que salgamos de hoy aquí conscientes y distintos de lo que entramos. Vamos a hacer un ejercicio, hermano. Ayúdenme por favor alguien a leer en Mateo 23. Vamos a ubicarnos ahí en el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Y vamos a mirar el capítulo 23. Y dos hermanitos que me ayuden a leer ahí con el micrófono, por favor. Un hermano me ayuda a leer, por favor, Mateo 23 y del 1 al 3. Mateo 23, del 1 al 3. Y alguien más ahí en Mateo 23, luego lee el del 25 al 27. Adelante, Luchito, gracias. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí, hasta ahí, hermano. ¿Listo? Ahora, alguien más que nos ayude con Mateo 23 y vamos a leer 25 al 27. 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpias lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpiado. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Gracias, hermana. ¿Dura esa palabra? ¿Dura esa palabra? Viniendo de nuestro Señor Jesucristo, es mucho más dura aún. No sé si algún día le han dicho en la cara hipócrita, pero eso pega duro. Para que sepan los hipócritas, en el tiempo de la Biblia, en los primeros tiempos, un hipócrita era un actor, como un actor de televisión. Entonces cuando alguien pasaba le decía: adiós hipócrita. No por ofenderlo, sino porque eso era lo que él hacía. ¿Sí me entienden? Un hipócrita era un actor. Entonces de ahí se acuñó el término hipócrita a las personas que hacen una cosa que no son. Los actores hacen eso en las novelas, en las televisiones, en las películas. Hacen algo que ellos no son, sino que están actuando ahí realmente. Entonces, miren que los escribas y los fariseos eran dedicados. El Señor dice que se sientan en la cátedra de Moisés. O sea, esta gente dedicaba tiempo al asunto, eso no era cosa cualquiera. Entonces, cuando uno comienza a leer esto de por qué el Señor es tan duro y les dice hipócritas, ¿cierto? Parecen una tumba es bonita por fuera, como la tumba de Pablo Escobar, tiene un mármol hermoso lleno de figuras y todo, y por dentro está lleno de huesos podridos que huele horrible. Así los comparó él, y eso es una cosa verdaderamente confrontante con una persona. Entonces, me di a la tarea de entender un poquito quiénes eran los escribas y los fariseos y por qué los trataba así. Y miren, rápidamente les cuento. Los escribas, la palabra escriba viene de la palabra de griega gramateón, de donde se escribe gramática, ¿cierto? Y donde se escribe gramatical, es decir que ya uno puede entender quién era un escriba. Eran los que trataban con las palabras de la ley, la interpretación de la ley, el registro de la ley. Ellos escribían la ley y la estudiaban todo el tiempo. Entonces imagínense una persona que se dedica todo el tiempo a leer, a escribir y a redactar la ley, pues es una persona que sabe muchísimo de la ley, ¿verdad? Ellos luchaban con esos puntos finos de la ley, con esas, lo que uno llama la letra menuda, ¿cierto? En el contrato que usted firma, que abajo hay un montón de letricas chiquiticas que se las ponen así para que usted no las lea, pero ahí dice que a usted lo van a judicializar si no paga y todo, y le van a meter un montón de intereses. Eso no quieren que las empresas que usted lo lea. Por eso está en una letra muy menudita. Entonces, ellos tenían que ver con la cosa fina de la ley, ir al punto, ¿cierto? Y dentro de los escribas, que eran personas que hacían un oficio de escribir literalmente, estaban dos facciones de los saduceos, ¿cierto?
o mejor dicho, los saduceos, que eran los teólogos liberales, los saduceos, y los fariseos, que eran los teólogos conservadores. Entonces había un teólogo liberal y uno conservador, que eran los saduceos y los fariseos, y dentro de esos habían personas que se dedicaban a ser escribas. ¿Listo? Y el término escriba pues le da una idea de la función o de la tarea que hacía esta persona. Y también habían dos tipos de escribas, hermanos. Habían los escribas civiles, que ellos tenían que ver con todo lo ceremonial, ¿cierto? Y los escribas eclesiásticos. Ahí en Esdras 4:8 usted encuentra un escriba que se llamaba Simsai. Léalo y verá que ahí está, ¿cierto? Entonces ellos eran como los notarios, esos escribas ceremoniales eran como los notarios y ellos se encargaban de todas esas cuestiones civiles, ¿cierto? Como ya lo dije ahí en Esdras 4:8, usted puede ver a Simsai, que era uno de esos de los que menciona la Biblia. Y también estaban los escribas eclesiásticos, ¿cierto? Y ellos estaban involucrados en estudiar las escrituras y explicarlas y determinaban lo que decían y las demás asuntos que tenían que ver con la ley. Y ellos siempre estaban involucrados en algún tema que era estudiar la ley, ellos estaban ahí. Y la explicaban y la decían a los demás. Eran intérpretes de la ley de Moisés y ellos fueron descendientes de la tribu de Leví, ¿cierto? Esta gente entregó su vida literalmente, hermanos, al estudio de la palabra. O sea que, para que me entienda, ¿a quién fue que el Señor le dijo hipócritas? Eso pega duro, hermano. No sé, imagínese que usted es un contador público y lleva 50 años de contador y llega alguien de pronto y le dice, usted no sabe nada de contabilidad, es un burro. Imagínese eso, hermanos. Es terrible porque esta persona ha dedicado su vida al estudio de la contabilidad y a explicarla, ¿verdad? Así que, hermanos, el asunto en todo este tema es que tanto escribas como fariseos, como saduceos, como fariseos y sus escribas llegaron a conclusiones erradas. Ahí está el quiz del asunto, hermano, ¿cierto? Bueno, una precisión aquí. Los fariseos, dentro de los fariseos habían también dos sectas. Unos eran los celotes, que eran como los radicales políticos. Dentro de los fariseos estaban los celotes y los esenios, ¿cierto? Y estos esenios eran los que estaban aislados, eran como los hippies de los judíos. Ellos estaban allá aparte y vivían por allá a las orillas del Mar Muerto en unas cuevas que habían. Entonces ellos eran los separatistas. Unos eran como los instigadores políticos, por así decirlo, y los otros eran los separatistas. Entonces miren que habían esas dos facciones. Entonces el fariseo, que viene de la palabra griega separarse, miren que de ahí viene su connotación, pues ellos eran los separatistas y eran los súper legalistas. Ellos crearon en torno a la ley una cantidad de rituales y de temas y de cosas que no tenían nada que ver. Entonces los fariseos natos diferían de los escribas que eran de la rama de los saduceos, de la otra rama de los fariseos, por así decirlo, ¿cierto? En que ellos no estudiaban la ley como lo hacía un erudito de los escribas, saduceo o fariseo, sino que simplemente tomó la ley y desarrollaron a partir de ahí una cantidad de rituales y desarrollaron lo que se llama una secta, literalmente, ¿cierto? Es un sistema rígido, ceremonial, casi eclesiástico, que les dio, o uno puede entender por qué ellos se creían más que los demás, porque ellos desarrollaron eso durante tanto tiempo que ellos se sentían por encima de los demás judíos. Ellos flotaban, ellos no caminaban, eran personas altamente arrogantes. ¿Listo? Y eso es lo que toda persona en el mundo que no conoce realmente la palabra de Dios hace. Inventa un sistema, ¿cierto?, que él pueda guardar, inventa un sistema que él pueda guardar, que esté a la altura de un ídolo, que le acepte y le convalide todas sus cosas, y que lo convence finalmente de que es tan bueno que así va a llegar al cielo. Y ese era el problema de los judíos. Entonces ellos no pueden vivir conforme al estándar bíblico, ¿cierto? Y como no pudieron guardarlo, se convencen a sí mismos y en sus mentes de que todo está bien y que así es como se deben hacer las cosas, ¿cierto? Entonces en esos tiempos bíblicos las personas decían, si alguien puede ir al cielo,
O si dos personas se mueren y van al cielo, a la fija, una es fariseo y el otro es un escriba. Imagínense eso. Entonces, como la gente ya tenía eso en la mente, decía, no, definitivamente nosotros allá nunca, a ese estándar no llegamos. Yo soy muy malo, yo no puedo hacer lo que ellos dicen, ¿cierto? Entonces las personas de aquel tiempo evidentemente comenzaron a creerse el cuento de que ellos nunca, como no iban a poder ser como esos escribas y fariseos, ¿cierto? Pues no iban a lograr nunca la salvación. Ahí está el tema complicado del asunto. Pero el Señor, ¿cierto? Dice en Mateo 21:5, dice el Señor en Mateo 21:5, Él dice, perdón, 5:21, dije al revés. En 5:21, el Señor Jesucristo, explicándole a sus oyentes, les dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y oísteis que fue dicho, vuelve y dice en el 27, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces él lo que está diciendo es, mire, ustedes viven en un sistema de reglas externas, pero Dios quiere ver es el corazón, lo que está interno del corazón de ustedes. Les dice a los judíos y a la gente, ustedes tienen un sistema de reglas externo, pero realmente lo que está pasando es que el Señor quiere ver lo que está dentro. Ese es un retrato externo de lo que es la religión, la religiosidad, pero no la esencia del corazón. Escribas y fariseos hipócritas, limpian por fuera lo del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Entonces Pablo más adelante les dice, aquí en el verso 19 y 20 de Romanos, les dice, eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, ¿cierto? ¿Y por qué haces todo eso? Pues porque tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. ¿Sí? Como que él vuelve, así como hizo en el primer versículo, les hace una listica y les da el sustento, aquí también les dice, claro, ustedes son guías de ciegos, luz de las tinieblas, instructor de indoctos y maestro de niños, porque tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Entonces, como tienes esa forma de la ciencia y la verdad, entonces tú dices que eres guía de los ciegos y todas las demás cosas, ¿cierto? Pero él lo que los está tratando es de llevar a esa pregunta retórica que les hace posteriormente. Entonces, tú que tienes la ley, ¿la guardas? ¿Cierto? Tú puedes ver cómo otros corrompen o rompen la ley. ¿Y tú qué? Tú también la rompes. Pero lo tuyo está bien y lo de los demás está mal. ¿Cierto? Entonces, Dios, hermano, aplica la ley a los judíos y a nosotros, demandando acciones y actitudes. Creo que esa es la clave, hermanos. A veces nosotros solamente queremos que se evalúen nuestras actitudes, pero no nuestras acciones. Y si nos conviene, entonces esperamos que Dios juzgue nuestras acciones y no nuestras actitudes. O sea, como que jugamos nosotros, nuestra mente es tan habilidosa que jugamos con esas dos cosas. Entonces los hipócritas y los moralistas pueden hablar de la religión, ¿cierto? Como si su vida corriera por encima de la Biblia como una flecha, ¿cierto? Pero esos judíos eran maestros decentes, pero pecadores faltos. Y eso es lo que el Señor les dijo. Entonces cuando el Señor reúne a estas personas y ellos tienen en su mente la idea de que el fariseo, de que el escriba era una persona de una élite superior, de una santidad elevada, y el Señor les dice, no van a entrar, no van a entrar. Imagínense el shock que eso generó en las personas. Fue un shock, hermanos. ¿Cómo así? Si ellos no van a entrar y están por encima de nosotros, pues nosotros estamos en la inmunda, nosotros estamos condenados. Pero entonces el Señor comienza a mostrarles que no es tanto
porque ellos no conozcan la ley, sino porque no hacen lo que les dicen que hagan. Y Él les dice, no, miren, hagan todo lo que ellos les enseñan, pero no hagan como ellos dicen. Esa era la clave del Señor Jesucristo. Escúchenlos y hagan todo lo que ellos les enseñan, pero no hagan como ellos dicen. Entonces, hermano, tú que enseñas a otro, ¿no te tomas tiempo para enseñarte a ti mismo? Miren, hermano, esto también lo explicó Oscar, y es que los judíos eran la luz, ellos tenían la luz del Evangelio, ¿cierto? Y uno lo puede ver allá en el Antiguo Testamento. Las personas venían a hablar con Salomón porque él estaba lleno de sabiduría. La sabiduría de Salomón era la luz de Dios puesta en él para las naciones paganas. Ellos eran luz y el Señor Jesucristo les dijo, vosotros sois luz del mundo, le dijo a los judíos, vosotros sois la luz. Ustedes tienen el Evangelio, pero ¿qué están haciendo con el Evangelio? Y nosotros los creyentes hemos pasado años y años en la iglesia estudiando y aprendiendo. ¿Estamos haciendo como dice la Biblia? ¿O se ve personas que pasan los años y no madura? Se vuelve viejo, pero no madura, porque la Biblia dice que no dan la madurez las muchas canas. Tenemos que madurar espiritualmente, hermanos. Dios demanda de nosotros un cristianismo real, vivo y eficaz. Es decir, que nosotros hacemos lo que decimos. Claro, había cosas que antes no hacíamos, antes no orábamos, no leíamos la Biblia. Está bien, ahora leemos y oramos, pero estamos reflejando eso al mundo. ¿Estamos mostrando a los demás que evidentemente el Evangelio ha sido eficaz en nuestras vidas? Hermanos, el fracaso de Israel, y con esto termino, hermanos. El fracaso de Israel bajo la ley prueba el fracaso de todos los hombres. ¿Por qué? Porque Israel es como un ejemplo para nosotros, ¿cierto? Ellos representan a toda la humanidad. Así que toda boca debe taparse y todo el mundo aparece culpable ante Dios. Nadie se salva por guardar la ley. La ley es justa y es buena, pero no salva. Solamente ratifica el hecho de que los hombres somos pecadores y que somos incapaces de guardar, hermanos, la ley de Dios. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso tenemos que reunirnos. Por eso la Biblia nos exhorta a no dejar de congregarnos. Porque solos no lo vamos a hacer, hermanos. Ese va a ser el tema con la reunión de varones este año, del amor y la ayuda mutua. Nos necesitamos unos a otros. Porque si eso no fuera así, pues entonces yo me estoy en mi casa y yo me vuelvo un santo yo solo. Pero no es así como Dios dice que se hace. Hermanos, el juicio de Dios va a venir sobre la humanidad y sobre toda ella Dios va a hacer un juicio, pero ese juicio es imparcial porque Dios no hace acepción de personas. Cristo no hizo acepción de los judíos por ser judíos y fustigó a los gentiles, sino que a todos los va a juzgar igual. Y esa pregunta también la resolvíamos con el pastor al comienzo de este estudio de Romanos. ¿Y qué del pigmeo que está por allá en las islas Fiji, en el último rincón del mundo? Bueno, Dios va a castigar justamente a cada persona, sea que conozca la ley o sea que no la conozca. Dios nos va a juzgar por lo que nuestra conciencia nos dicta ahora como creyentes que debemos hacer, que es lo correcto y no lo hacemos. Por lo que sabemos que es malo y lo seguimos haciendo, y por no hacer lo que es bueno, que también sabemos que es bueno y no lo hacemos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Les invito a que nos paremos para orar y terminamos. Altísimo Dios y Padre eterno, justo y bendito Señor, te alabamos, Padre. Te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu justicia, Señor. Te rogamos que tu reino de paz y de justicia venga pronto a nuestras vidas. Señor, reina en nuestros corazones. Ayúdanos a ser cristianos auténticos, que no hagamos como los judíos que hicieron blasfemar a las naciones gentiles porque decían una cosa y hacían otras. Señor, perdónanos si nosotros como creyentes decimos que se ha de hacer una cosa según lo que dice la Biblia y hacemos otra.
porque estamos deshonrando tu nombre, tu santo nombre, Señor. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos, fortalécenos, Señor, con tu palabra y con tu Santo Espíritu. Padre, te agradecemos por este tiempo maravilloso. Te agradecemos por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados. Te agradecemos por el Espíritu Santo que nos diste para sellar la verdad de tu palabra en nuestras vidas. Te agradecemos por la iglesia en la cual me plantaste y nos plantaste a cada uno para que juntos crezcamos en la gloria y en el conocimiento de ti y de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el glorioso y bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor y para la gloria y honra de su nombre santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Ministerio de Alabanza. Este lo va a tomar alguien. Bueno, amada iglesia, ¿continúan aquí? ¿Sí? Gracias al Señor por sus vidas. Nuevamente continuamos nuestro tiempo de alabanza, mis hermanos. Vamos a adorar al Señor, a alabarle con esos corazones, con la misma reverencia, con la misma disposición. Y dándole gracias al Señor por lo que continúa haciendo en nosotros. Quisiera compartir rápidamente con ustedes algo que el Señor nos mostraba esta mañana en una reflexión del Salmo 119. Estamos en Salmo 119 y tuvimos la oportunidad de leer el versículo del 145 al 150, y nos mostraba cómo el salmista en todo momento muestra su confianza en el Señor. Nos muestra cómo en estos 15 versículos el salmista clama al Señor, medita en su palabra y espera, aguarda en el Señor. Ante cualquier aflicción que podamos estar atravesando, estemos meditando en su palabra y sepamos que Él está ahí. Él nos escucha y nos contesta conforme a su voluntad. Y a continuación vamos a cantar Vencedor. ¿Y por qué somos vencedores? Porque nuestro Señor Jesucristo ha vencido, porque por medio de Él somos justificados. Él es nuestro abogado delante del Padre y en Él hemos confiado. Cantémosle. Cantamos. Muchas veces he pensado, de problemas tan cargado, me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, yo soy vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, yo soy vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. En el mundo agitado, de la multitud rodeado, nadie ve mi soledad y llanto, Señor. Mas en cada hora oscura,
tu espíritu asegura que contigo yo soy más que vencedor. Vencedor, yo soy vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, yo soy vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas. A Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo sus misericordias y en todo yo soy más que vencedor. Vencedor, yo soy vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, yo soy vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. Amén. Mi hermano Daniel. Padre bendito, Señor Santo, te damos gracias, Padre Celestial, reconociendo que tú eres bueno, que eres perfecto, que eres santo, Señor, y que nos ves, Padre, con una mirada de misericordia, entendiendo, Señor, que somos malos, Padre Celestial, que hay pecados, Señor, pero que tú nos has limpiado, Señor, y que nos has llamado, Señor, a esa luz verdadera. Por eso te pedimos, Señor, y queremos poner delante de ti nuestras ofrendas, Señor. Que sean, Padre bendito, olor fragante para ti, Señor. No permitas que haya hipocresía, Señor. A ti, Padre, no te podemos comprar, Señor. Nosotros damos, Padre, porque te amamos, Señor, porque amamos profundamente la iglesia, porque amamos las misiones, Señor, porque amamos, Padre bendito, tu evangelio. Por eso, Señor, ponemos estas ofrendas delante de ti, Señor Santo, como un pueblo que te ama, que te honra y que te glorifica, Señor. Te bendecimos y oramos en el precioso nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Continuemos alabando el nombre de nuestro Señor. Recordemos que Él es nuestro castillo fuerte, torre fuerte. Él es nuestro refugio en tempestad. Y por eso le cantamos Roca Eterna. Cantémosle con corazones dispuestos, mis hermanos. Cantamos. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, perdonas todos mis pecados, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tu promesa
prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Perdonas todos mis pecados, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré.